tal amigos? Buenas noches. Cuando en julio nos fuimos de vacaciones llegamos a pensar, ingenuos de nosotros, que volveríamos en septiembre con un gobierno ya formado en nuestro país. Pero ya lo ven, tenemos unos políticos incapaces e incompetentes que se dedican más a pensar en su propio ombligo y no en el interés general, capaces de llevarnos a unas terceras elecciones allá por el mes de diciembre. Hasta el rey parece que está harto de esta situación. Les ha dicho a los políticos que dialoguen, que solucionen problemas. Y a Ana Pastor, a la presidenta del Congreso, de momento le ha dicho que se olvide de una ronda de contactos, que quizá lo deja para más adelante. Su Majestad me ha comunicado su decisión de no iniciar por el momento nuevas consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, de manera que las formaciones políticas puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren convenientes a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Dice que no está dispuesto a tirar la toalla. Mis intenciones pueden resumir en una palabra que es perseverar. Va a seguir proponiendo lo mismo al PSOE y quiere mantener el acuerdo con Ciudadanos. Era un buen acuerdo, lo hemos firmado hace 6 o 7 días. Claro, yo no voy a cambiar de opinión en 6 o 7 días. Y lanza este mensaje a Pedro Sánchez. Es muy difícil luchar contra el sentido común y la sensatez. Rajoy pide responsabilidad para que no le pase lo que le ha ocurrido en la cumbre del G20 en China. Hay mucha gente que me pregunta, pero es que es lógico, ¿no? Muchos de los presentes le han expresado su preocupación por la situación en España. Rajoy lamenta que nuestro país está perdiendo la oportunidad de volver a ser importante en Europa, al encontrarse sumido en la incertidumbre política y la posibilidad de otras elecciones. A Mariano Rajoy le pregunta a los líderes de otros países del mundo qué es lo que va a pasar en España y el presidente en funciones no les puede responder porque ni él ni el resto de candidatos están poniendo los medios para evitar terceras elecciones ni para evitar el bochorno internacional que supone estar un año sin gobierno. Tampoco Pedro Sánchez desvela qué hará su partido para estar en la solución, una frase repetida por el líder socialista, pero no aclarada demasiado. Voy a hablar con todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos. Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro. Soy muy consciente de la complejidad del momento actual, soy muy consciente de que los españoles están cansados de ver a sus representantes a través de ruedas de prensa, de aperturas de comisiones de negociación. No vamos a hacer absolutamente nada de eso. Habría que decirle al señor Sánchez que los españoles, más que cansados, estamos hartos de tanta cháchara y de tanto político empeñado en desprestigiar a la propia política. A la espera de descubrir lo que ha querido decir el líder socialista con esa declaración, y también han hablado en Ciudadanos, los de Albert Rivera insisten en poner de acuerdo a socialistas y populares y recuerdan al PP que si quieren que les vuelvan a votar en otra hipotética investidura, tienen que cumplir lo que pactaron con ellos. Si el señor Rajoy viene con esos apoyos o con esas abstenciones y respeta el acuerdo de 150 reformas firmado con nosotros, pues votaremos que sí en esa hipotética investidura. Ese ofrecimiento que antes escuchábamos a Pedro Sánchez también es un misterio para Podemos. Pablo Iglesias escribía en Twitter que no sabe lo que significa y el secretario de organización de su partido ha pedido al PSOE que concrete más qué es lo que quiere hacer. Pues a día de hoy no ha habido ninguna concreción. Todavía estamos esperando esa concreción y más allá de un llamamiento, ligeramente ambiguo que hizo Pedro Sánchez en el segundo intento de investidura de Mariano Rajoy, no conocemos ningún detalle más. Y entenderán nuestros tertulianos a los políticos. Estrenamos temporada con Luismi de Dios. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio Fernández, sobrino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juanma. Esta vez no te las pierdes, las terceras, aquí te quiero ver, Bueno, te voy a decir una cosa, es una posibilidad bastante razonable que hoy por hoy se dé, o sea que quién sabe si en Navidad estaremos aquí pasando un buen rato. Además ya hay lema para las elecciones. ¿Ah, sí? Sí, a Belén Pastores. A Belén Pastores. O Andeán de la Marimorena, están entre los dos discutiendo. Sí. Alguno de esos, con uno de esos nos quedamos. Ernesto Escapa, ¿qué tal el verano? Buenas noches, bien. Te ha ido bien, ¿no?
ha habido buen tiempo, calor y, en fin, ahora ya a ver si se apacigua un poco la temperatura una vez que volvemos a trabajar. Si te ha ido bien es que has pasado bastante de la actualidad política, ¿no? Porque si no podías haber acabado sí, de los nervios. Yo creo que el verano es un tiempo muy adecuado para dedicarlo a otras aficiones que no son exactamente la actualidad política, y en ese sentido sí que ha sido muy provechoso. Bueno, a ver, contadme, que después tenemos que seguir con otros asuntos. ¿Estáis hasta las narices de esta situación? Pues hombre, mayormente, la Sí, verdad, ¿no? es que es una... Más que nada porque ya no tiene un carácter de interés. Si realmente se estuviera debatiendo algo sustancial, pero como le estamos dando vueltas a la misma noria todo el tiempo, sin aportaciones nuevas, sin ideas relevantes, todo es muy cansino, pues efectivamente está uno un poquito harto de esta situación y sobre todo un poco entristecido de que el país de uno sea tan superficial y en este momento tan prescindible. Es que llevamos desde el otoño pasado, va casi para un año, en el que dan vueltas en la misma noria, en el bucle, y entonces a veces dices, no, hombre, es que somos muy pesados los periodistas preguntando, pero es que al día siguiente oyes al mismo que lo ha dicho y vuelve a hacer las mismas preguntas y las mismas hipótesis. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Pues, es que, ¿qué le van a decir? Y luego es que además yo, desde que comenzamos con las primeras elecciones ya por el 20 de diciembre, a mí es que nunca me han salido las cuentas, y repito esa frase, y como no me salen las cuentas, pues no sé a dónde podemos Es lo que llegar. te iba a decir, ¿teníais alguna esperanza de que lo de la semana pasada fuese a salir bien? Yo no. Está descartado. Yo no. Pero sí tenemos esperanza en que en octubre pueda haber una segunda ronda que solvente la situación. Es la única esperanza que nos queda, aunque a tenor de a lo que le acabamos de escuchar a Pedro Sánchez tampoco queda mucha, ¿no? No, y a Rajoy, porque igual que hay una responsabilidad patriótica que se le pide a Pedro Sánchez, se le puede pedir a Rajoy una retirada patriótica. Es decir, si usted es el que está sobrando a mucha gente que le está diciendo, pues a lo mejor puede retirarse usted o retirarse los dos. Vamos a ir poniéndoles colorados, uno a uno. Primero vamos a empezar con Pedro Sánchez, porque es verdad que lo que ha dicho esta mañana, en cierto modo, también nos ha dejado con muchas dudas, ¿no? Ha dicho que vale, que él va a iniciar una ronda, entre comillas, de contactos, de consultas con todos los partidos, ha incluido también el Partido Popular, pero lo ha dejado claro, yo no me postulo para ser candidato, para intentar una nueva investidura. Entonces, ¿para qué habla? ¿Para qué va a hablar con el resto si no se postula para nada? ¿Cuál es la función de ese diálogo? Es perfectamente... A mí lo que acaba de decir esta mañana Pedro Sánchez me parece un poquito de burla y de pérdida de tiempo. Reunir a la Ejecutiva para decir eso no tiene sentido. Si uno va a hablar es porque tiene alguna propuesta que hacer y no cabe otra más que o postularse o llevar a algún asunto entre manos que no ha dicho. Es decir, yo creo que parece claro que está esperando a que se celebren las elecciones autonómicas que están pendientes y a partir de ahí... Las gallegas y las vascas lo están esperando todos, pero es que en el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, son las tres noes de Don Simón, como aquella obra de teatro que en los etcétera no, aquí los noes, es que son incompatibles. Es decir, y que él tiene en una parte razón, es decir, hay un alto porcentaje de votantes socialistas que no quieren que el PSOE facilite el Partido Popular. Hay un altísimo porcentaje también que no quieren saber nada con Podemos y menos con los independentistas. Y hay un 100% de votantes socialistas que no quieren las terceras elecciones, y entonces no se pueden hacer las tres cosas. Claro. Si las dos primeras no tiras por ellas, o sea, no pactas con el PP o te abstienes y no pactas con Podemos, hay elecciones. No hay más alternativa. Mira, el PSOE andaluz, es decir, Susana Díaz, pide a Sánchez que no engañe con un pacto con Podemos y Ciudadanos. Susana Díaz, que ha estado muy callada este verano, o este mes de agosto al menos. Sí, pero bueno, al final habla, pero habla después de que haya hablado ya el líder de Podemos también, que no lo ve viable, y los representantes de Ciudadanos. Es decir, yo creo que apelar a estas alturas ya con el nuevo curso a ese pacto, a ese posible pacto, no tiene mucho sentido. Pero si es que además se han descartado Podemos y Ciudadanos, cada uno por su cuenta, es que darle la vuelta a lo mismo. Venga a rumiar lo mismo y vuelve la bola para arriba, como en las vacas, y vuelve para abajo, y vuelve para arriba, y no salimos de un sitio. Podemos dice, con Ciudadanos no podemos ir por muchas razones. Ciudadanos dicen, con Podemos no vamos por la visión económica que tienen de la sociedad y lo que postulan, y fundamentalmente por los referéndums independentistas. Pues entonces, ¿para qué te vas a poner en el medio e intentar ponernos de acuerdo si ellos mismos dicen que no? Bueno, y sobre Mariano, porque hoy ha dicho en China que él va a perseverar, cuando se le ha preguntado por la situación en nuestro país, que él, no sé si lo va a intentar, todavía está por ver si se toma esa decisión, pero que él, don R. Guerra, ha dicho.
Pues es un problema serio que tiene el Partido Popular. Porque le van a empezar a señalar desde el Partido Socialista, si se da el caso en algún momento, en algún comité federal donde se decida igual abstenerse, que la contrapartida sea que Mariano Rajoy dé un paso. Mira, Juanma, él ha conseguido mejorar su resultado en estas últimas elecciones y tiene más diputados que nadie, pero son insuficientes y se ha puesto de manifiesto por 2 ocasiones consecutivas. Por tanto, el Partido Popular, que es un partido serio, no puede incurrir en el cesarismo de pensar que o su candidato o nada más que eso. Y efectivamente, como al final también el Partido Popular le pasa al Partido Socialista, son todos organizaciones en las que el diálogo brilla por su ausencia y en el que las pocas voces críticas, lo estamos viendo estos días, Juan Vicente Herrera, la propia Rosa Valdeón, son rápidamente laminadas por un aparato impropio de una sociedad moderna, pues estamos en la situación de que o Rajoy o nada. Y esto no se aplica en ningún aspecto de la vida, no lo aplica la gente corriente en su proceder natural, no lo aplican las empresas, no lo aplica nadie, excepto los partidos políticos que tienen algún tipo de salvoconducto que les permite seguir instalados en un cesarismo impropio. Yo creo que Rajoy es el que más quiere las terceras elecciones porque está convencido que va a sacar más votos. Y además, yo creo que está muy claro, 2 escándalos más, mayoría absoluta, ya va uno, el de Soria, pues dentro de unos días sale otro zapatazo de estos y ya tenemos la mayoría absoluta. Porque claro, entre diciembre y junio han saltado la leche de escándalos y ha ganado 30 y tantos diputados. Pero vosotros no creéis que la gente va a salir a la calle si definitivamente hay terceras elecciones. Vamos, si son el día de Navidad, que parece que no, van a ser iba a ser un escándalo mayúsculo, pero parece que no, que iban a ser el día 18, de ser. Sí, es que lo de Navidades era ya... No va a salir a la calle la gente. Bueno, pero va a salir a la calle aquí a protestar o a votar. No, aquí no protesta nadie, hombre. Eso te iba a decir, aquí solo se protesta mayoritariamente si te bajan el club de tu pueblo a segunda división por algún problema como antaño, pero por lo demás... Sí, es verdad que en eso hay un irá la gente a no votar, se cabreará, pero no pasa de ahí. Hay un cierto grado de inmadurez democrática todavía en partes de la sociedad que no están... Si lo tenemos, la mayor crisis que ha habido este año es la crisis del Brexit. Y los ingleses lo resolvieron en 15 días. Cameron se marchó a su casa y no pasó nada. Y el país está paulatinamente superando un shock muy serio con cierta bonanza. Ahora, ten en cuenta que en Gran Bretaña no hay constitución, entonces no hay unas normas que te indiquen lo que tienes que hacer en esos casos, sino que lo resuelven los partidos, como pasó con la Thatcher cuando la echó su propio partido. Si yo lo que digo, Luismi, es que se ha quitado Cameron para poner a otro de su propio partido, claro. Y una que estaba a su lado y que además estaba bajo su jurisdicción, dice, mira, ponte tú que yo me la he pegado. Esto, respecto de lo que decías de Rajoy, sería lo lógico. Yo lo he intentado, me han faltado 6, no lo he conseguido, pues venga, vamos a negociar otro nombre, que igual con otra persona lo sacamos adelante, aunque sea un gobierno corto en el tiempo, un par de añitos para gobernar, hostigado en el Parlamento, pero al fin y al cabo con un presupuesto legalmente nuevo. Ahora están feneciendo algunas normas, por ejemplo, esta exención de los 500 euros en renta ha terminado en el mes de agosto y no está renovada. Y no se puede renovar porque un gobierno en funciones no está en condiciones de hacerlo. Entonces, muchas cosas las puede sacar si quiere por decreto ley, pero también está forzando un poco eso, igual que lo de las Navidades, es decir, que la gente vea lo desastre que es y echarle la culpa a Pedro Sánchez. Pero luego después, yo estoy oyendo cuando dijo la vicepresidenta que había problemas con las pensiones y tal, y llegó mucha gente y dijo, oiga, de eso nada, usted puede hacer lo que quiera. Hombre, no, lo que quiera no, pero se pueden solucionar muchos temas, y lo han hecho en esos 4 años vía decreto ley. A mí lo que me parece impresentable, Luis, es que se pongan de acuerdo en la mesa del Congreso, se pongan de acuerdo en reducir a una semana una campaña electoral de 15 días y sean incapaces de ponerse de acuerdo en un gobierno de mínimos. Esto es impresentable. Es más complicado. Por tirios y por troyanos. Es más complicado ponerte de acuerdo en un gobierno de mínimos y a mí cuando dicen, por ejemplo, los de Podemos, nos hemos puesto de acuerdo en Castilla-La Mancha, en Valencia con Compromís, con no sé cuánto. Y en Andalucía se ha puesto de acuerdo Ciudadanos y el PSOE. Y aquí ha habido un pacto firmado, pero es muy distinto a nivel nacional. Es decir, tú puedes firmar un acuerdo aquí con Ciudadanos de regeneración democrática, de apoyo a la minería, de todo lo que tú quieras, de apoyo a la agricultura, de apoyo al AUKI, pero cuando llegas a firmarlo a nivel nacional y Ciudadanos te dice no vamos a admitir a ningún grupo que esté apostando por los referéndums, ya tienes cortahueso. Sí, está claro. Y al revés también. Hablaba antes del lío de Soria. Aquí, Luis de Dios, ya saben aquello de que éramos pocos y parió la abuela. Pues eso, que entre tanto lío al gobierno no se le ocurre otra cosa que promover al exministro Soria a un cargazo en el Banco Mundial. Una decisión que ha enfadado mucho a la oposición y muchísimo a algunos miembros del Partido Popular. La más contundente de sus críticas ha sido la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón. Lo deja claro en sus tuits y lo ha reiterado hoy también, en Onda Cero, por ejemplo.
Aunque el Gobierno insiste en la normalidad del puesto de Soria en el Banco Mundial, no veo más que lo que me parece obvio. Oiga, ha abandonado la política, ha concursado a una plaza como se podía concursar. Y en que no dárselo hubiera supuesto una ilegalidad. Hay que respetar la legalidad siempre y en este caso también. El asunto escuece y sigue las críticas en el propio Partido Popular. La vicepresidenta de la Junta pide al Gobierno que reconsidere su posición y dice que esto no pasaría en Castilla y León. Piense usted, y me voy a poner yo de ejemplo, que si estoy en este momento en un cargo de salud pública y soy responsable o corresponsable de una crisis de salud pública, que sale muy mal, póngase en lo peor. Y 3 meses después pues me dicen que voy a ser la directora general de la OMS. Pues hombre. También el presidente gallego es consciente de la polémica. ¿Difícil de entender ese nombramiento? Probablemente para mucha gente sí. ¿Esta polémica existe? Evidentemente sí. ¿El Gobierno tiene que dar explicaciones? En mi opinión, sí. Tanto que, según la cadena COPE, el exministro podría estar planteándose renunciar al cargo. En Valladolid, Arias Cañete eludía pronunciarse, escudándose en su cargo de comisario. La Comisión Europea nunca se pronuncia de asuntos internos de los Estados miembros. La noticia saltaba el viernes a última hora, a los pocos minutos prácticamente de terminar la sesión de investidura fallida de Mariano Rajoy, y se convertía en la comidilla del Comité Ejecutivo Nacional que celebraba el PP el sábado por la mañana. Vamos a recuperar unas declaraciones de Juan Vicente Herrera a la llegada a ese comité, donde escenificaba el malestar que ha producido en algunos sectores del partido esa decisión del Gobierno de promover a Soria. No me apriete usted demasiado. Sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorable. No le apretaban demasiado los periodistas, pero lo dejaba bastante claro. Eso sí, los más contundentes posiblemente hayan sido los tuits y las declaraciones posteriores de Rosa Valdeón, aunque bueno, ya hemos escuchado a Feijóo, también Cristina Cifuentes, también Esperanza Aguirre. En fin, ahora estoy leyendo el titular del País en la web: el PP se planta por primera vez ante Rajoy por el caso Soria, porque vamos, menuda decisión. Lo grave, Juanma, no me parece el caso Soria. Lo grave es que Rajoy no haya aprendido del caso Ver, que fue algo parecido. Un ministro fracasado en su ejecutoria al que le premian con una regalía en París multimillonaria y con una casa de primera calidad para que vaya junto con la que es actualmente su esposa. Chofer y secretaria. Es el mismo caso. Desconozco si es legal o no negárselo. Hay versiones. Muchas he leído hoy que dicen que efectivamente no era obligatorio atribuirle esta plaza por este procedimiento concursal. Pero es perfectamente inoportuno y el Gobierno tiene recursos para evitarlo. Entre otras cosas, lo puede paralizar, porque políticamente es un momento inadecuado. Y volvemos a lo mismo. Cuando tú dejas que en los partidos el líder haga y deshaga a voluntad, pues te encuentras con estas cosas que al final se convierten en un problema de muy difícil gestión. Porque a ver quién le quita ahora a Soria sus ganas de venganza respecto a la situación como se ha planteado. Y a mí me parece escandalosa la propuesta, pero me parece más escandalosa las justificaciones. Es decir, ¿qué es eso de decir que no tiene que ver nada con la política, sino que es una decisión administrativa que ha tomado una comisión de expertos? Pero oiga, esa comisión está formada por altos cargos del Ministerio de Economía nombrados por el señor Luis de Guindos. Claro que la puede haber tomado una comisión. Y además la nota la dio el Ministerio. Claro. Es el Ministerio político, no era lo político. ¿Y qué es eso de que dicen, no, es que si no lo podemos incurrir en ilegalidad si no se admite esto? Hombre, no me fastidie. O sea, que todos los funcionarios que pidan una salida de tal, hay que concedérsela. Sí. Pues mañana hay cola en todos los ministerios. Parece que no tienen bastante con Rato, al que le hicieron un nombramiento parecido al frente del Fondo Monetario Internacional, que son personas con una ejecutoria que son muchos años y te puedes encontrar con muchos muertos en el armario. Pues déjate de liarte con eso. Es que no es solamente eso, es que este señor tiene que dimitir del ministerio no solo por tener sociedades en paraísos fiscales, sino por mentir sobre ellas. Y ya solo con el hecho de tener... ¿De dónde estaba cobrando este señor el sueldo de ministro? Del presupuesto español. Y se va con las empresas a las Islas Caimán o a no sé dónde. Hombre, para no pagar impuestos... Eso desacredita a cualquiera. Eso lo desautoriza. Hoy la razón recordaba en su editorial, que ya es llamativo que La Razón se oponga a este nombramiento, que una de las normas del Banco Mundial es que nadie que haya tenido una ejecutoria no limpia puede ejercer cargos de relevancia. Pues con ese mero argumento, que si lo conoce La Razón lo podía haber conocido el Gobierno, hubiera sido bastante, por lo menos para congelar el nombramiento hasta un mejor momento. En varios sitios. Y otra cosa muy importante, que dentro de la normativa del Banco Mundial parece que hay, que el Banco, algo que dice, el Banco Mundial se compromete a participar o participará en la lucha contra los paraísos fiscales. Coño, y va a ir un tío de director ejecutivo
que precisamente tienen dinero en los paraísos fiscales. Claro, tú no eres muy de Twitter, Ernesto, pero entenderás el malestar de Rosa Valdeón, que enseguida, en cuanto conocía ese comunicado, esa noticia, pues se encendía en las redes. Perfectamente, Juanma, porque entre otras cosas este verano he pasado mucho tiempo en un pueblo que se llama La Robla, muy afectado por las decisiones de este señor. Claro. Y la gente está efectivamente que no entiende nada, y yo creo que alguien, el que haya tramado esta propuesta, este nombramiento, en el fondo está poniendo también en muchas dificultades el futuro de Mariano Rajoy como posible nuevo presidente del gobierno. Claro, Rosa Valdeón, lo leímos, dice que no se lo podía creer, que esa información no se la podía creer. Pero que además, ¿cómo no se dan cuenta de que estas cosas a efectos electorales hacen más daño incluso que los recortes? Que la gente, cuando lee que este señor, con todos estos problemas de los que estamos hablando, va a cobrar 226.000 y pico euros limpios al año, hombre, es que échale Romero que pasa a la Virgen. Claro, cualquiera dice, pero hombre, por Dios, esto es un escándalo. ¿Que puede ser legal, como ha estado diciendo Soraya Sáez de Santamaría? Pues perfecto, pero que no es ni ético, ni justo, ni moral, ni aceptable. Hoy Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que creo que, sí, luego hablaremos, que viene luego a este programa, decía, y con criterio efectivamente, creo que Luis me lo escribía ayer, dice, ¿qué le hubiera pasado al PSOE si habiéndose abstenido en la investidura, a los 5 minutos se encuentra con semejante nombramiento? Ya eso es para empezar. Bueno, yo creo que en el pecado llevan la penitencia. Se han empeñado en construir organizaciones políticas en las que el jefe manda por encima de toda otra consideración y trabajo en equipo, y te encuentras con estas situaciones que luego son muy cómodas y que hacen que personas como Rosa Valdeón, por ejemplo, pues reaccionen de un modo, y además con toda la razón, naturalmente. Por cierto, es que además, perdona. No solamente de la minería que hablaba antes Ernesto, que el daño que ha hecho aquí todo el tema de la minería, es que la cantidad de miles de españoles que por el decreto del señor Soria de energías renovables han perdido un montón de dinero, la gente que invirtió para poner en sus casas las placas solares no sabe qué hacer con ellas, están multando y metiéndole unos palos de miedo a la gente que tenía unas placas ahí que vendía la electricidad, y ahora este señor, que es el responsable de eso, se va a meter en el bolso 226.000 euros al año. Sobre Rosa Valdeón, sobre lo que ha declarado y lo que ha escrito en Twitter al PSOE de Castilla y León, todas esas declaraciones de la vicepresidenta, ya sea a través de redes sociales o sea en entrevistas radiofónicas, le parecen cínicas, así lo ha dicho Luis Tudanca. Le recuerdan a las que hizo la portavoz de la Junta cuando salió a la luz que el exministro tenía sus famosas cuentas en paraísos fiscales. Los mismos tuits, las mismas declaraciones cínicas de la señora Valdeón. Y digo cínicas, porque al mismo tiempo que criticaba al señor Soria por ocultar dinero en Panamá, al mismo tiempo que hoy está criticando al señor Soria por haberle nombrado para un alto cargo en el Banco Mundial, ¿no le parece tan indignante, no le parece de tal desvergüenza lo que están haciendo ellos mismos para tratar de ocultar los casos de corrupción en Castilla y León? En el caso de Rosa Valdeón, a la hora de criticar determinadas actitudes dentro de su propio partido, no le suele temblar mucho la mano. Lo que tenía que hacer Tudanca es estar más rápido en la oposición y no esperar a que personas como Rosa Valdeón le coman la merienda, como ocurrió el viernes por la noche, antes de encontrarse con que la oposición al Partido Popular a veces está en el propio Partido Popular. Porque claro, darle la vuelta al argumento diciendo es que es cínica porque... Hombre, vamos a ver, si te han ganado la partida, pues reconócele que al fin y al cabo ha hecho algo que concorda con tu planteamiento y te replegas, claro. Es que además yo creo que no tiene que ver nada unas cosas con las otras. Es decir, que tú aquí puedes denunciar que en las comisiones de las Cortes se está torpedeando y tal, pero a la vez puedes reconocer que esas declaraciones pues han sido valientes, han sido duras y que a Rosa Valdeón pues le podrían costar un expediente o lo que fuera. No creo que se atrevan en el PP. Pero bueno, como estaba ahí en la comisión esta de garantías, Alfonso Fernández Mañoco, puede pasar cualquier cosa. Pues es que además ha sido hoy Feijóo también. Hoy también. Claro, sí, pero Feijóo ha sido a la gallega, ha dicho, bueno, a uno le pueden pero parecer Feijóo mal, empieza este jueves una campaña electoral muy complicada en Galicia. Sí, pero las declaraciones son, le puede parecer a unos mal, a otros bien, yo no estoy muy de acuerdo y tal, pero la Rosa Valdeón ha dicho que era una vergüenza, que estaba en contra y que no entendía lo que había pasado con el nombramiento, y que eso mismo ha dicho Cristina Cifuentes. Y yo en alguna gente de esta, por lo menos, las declaraciones no son declaraciones off the record que le hacen a un periodista al oído, son declaraciones públicas, escritas y después reproducidas.
José Manuel Soria, ya lo ha recordado antes Ernesto Escapa, es ese ministro de Industria que tanto daño le ha hecho al sector del carbón. Hoy son noticias las cuencas mineras porque se ha presentado el plan de dinamización económica para esas comarcas. Hoy en Folgoso de la Ribera se han concretado presupuesto y se ha creado una mesa de seguimiento que supervise todo esto que se va a llevar a término. Y se ha designado como comisionado por su conocimiento e implicación con el tema a la exalcaldesa de Villablino. El proyecto estrella será la estación de Leitariegos. La Junta de Castilla y León destina 3 millones de euros ya este año. Otro gran proyecto, aún por desvelarse, pero en el ámbito de la biomasa, se ubicaría en la comarca berciana. En la reunión se ha creado la figura de un comisionado, una persona experta en comarcas mineras. Esa persona ya ha sido elegida, Ana Luisa Durán, presidenta de Euracom. Siempre ha estado claramente defendiendo los intereses de la minería y en eso también ha habido un amplio consenso. La Junta ha sido muy beligerante con el Gobierno. Exige que firme los convenios del Plan del Carbón 2013-2018 y que se queme carbón español. Que convoquen ya las ayudas adicionales que había para la minería del carbón, que eran 10 euros por tonelada y que aprobó ya la Comisión Europea. Es un Gobierno en funciones, pero eso entendemos que es una actuación urgente que debe ser convocado ya. Y la tercera línea de actuación que se le está pidiendo al Gobierno es que respete el hueco térmico que estaba contemplado para el carbón nacional en el marco de actuación de las comarcas mineras 2013-2018. El plan contempla en principio 5 millones de euros en 2016, son 20 en 4 años, aunque la Junta ha anunciado que se superarán durante este ejercicio en más de 3 millones de euros aportados por diversas consejerías. No vamos a perder las buenas costumbres en esta nueva temporada y evidentemente Ernesto Escapa viene toda la noche con los periódicos del bajo del brazo, con los titulares más destacados que vamos a poder leer este martes en la prensa regional. Ernesto, ¿y por dónde van los tiros? Pues mira, hay un poco de todo, Mejor. Es decir, pero empezamos con el diario Palentino, que titula en su primera: mientras corren los plazos, el rey insta a los partidos a dialogar antes de una nueva ronda de contactos. Y también señala que Bruselas recuerda que España debe presentar el borrador presupuestario antes del 15 de octubre. Diario de Ávila ilustra su primera con una imagen que tiene que ver con las temperaturas. Una imagen de los niños jugando con el agua en una fuente en un parque de la ciudad. Pero la noticia de hoy en Ávila ha sido una noticia trágica: la muerte de una mujer de 40 años ahogada en el charco de los Piélagos en Navaluenga, en el río Alberche. Diario La Razón titula Estrategia de apoyo del Gobierno Herrera a las cuencas y cumplimiento del plan del carbón. Y el diario ABC: Tudanca no logra el apoyo unánime de su ejecutiva con el no es no a Rajoy. Dirigentes socialistas reclaman diálogo en el partido para buscar soluciones. Y también ABC destaca en sus páginas de Castilla y León que Galicia y Madrid se unen a las críticas de la Junta por la designación de Soria. El norte de Castilla, las casetas de la feria de Valladolid, de la Virgen de San Lorenzo, emplean a 1.500 personas en los 10 días de las fiestas. Diario de Soria: los ayuntamientos gastan más en personal que en inversiones. Y Diario La Razón, unas declaraciones de la consejera de Familia Alicia García: o cambia el modelo de financiación o no será posible sostener los servicios sociales. Y señala que esta es una de las consecuencias negativas para la España autonómica del bloqueo político. Por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera que la fábrica Embutido Rodríguez finaliza la demolición de las instalaciones devastadas por el incendio del mes de mayo. Me imagino que la foto en los periódicos de León será esa goleada de España al Liechtenstein, ¿no? 8-0. Os vais a convertir en un campo talismán, ¿no? Claro, sí, el Reino de León. Vais a ser el que, Reino por cierto, de en León. televisión se ve precioso ese campo. Es un estadio moderno, muy bonito y con un parking debajo del campo. O sea que... Y para estos partidos de solteros contra casados, pues el tamaño es ideal, porque ahí no puedes llevar un España-Argentina porque habrá más demanda de plata, pero para estos partidos con Macedonia, con tal, son sitios van 2 en 2 años, creo, son ¿no? sitios ideales, sí. Fenomenal, nos alegramos. Bueno, lo que es noticia también estos días es el intenso calor con el que ha comenzado septiembre y que nos deja temperaturas de primeros de agosto. Calor que favorece incendios como el que prendí esta tarde en El Bierzo.
en este caso en la localidad de Fontoria, en el municipio de Fabero. Por su proximidad a la población, a las viviendas, se ha llegado a declarar de nivel 2. Pocas veces se puede estar tan cerca del fuego. Y no solo olerlo, sino escucharlo. Porque fíjate tú, con estos pinos aquí al lado del pueblo, pues a 50 metros viene una ráfaga de fuego y se levanta una torcha de esas y ¿qué más que hacer? Lo peor de todo es que este tipo de incendios, como el que ha sitiado a Fontoria, cerca de Fabero, tiene toda la pinta de que no se ha originado solo. Pero esto es una locura, esta gente que está loca. Pues no hay que diga esto, pero no hay otra cosa. Nuestras cámaras han llegado casi a la misma vez que las brigadas antiincendios. Allí hemos visto la desolación en los vecinos y la desesperación que les ha llevado a algunos a incluso ayudar a los bomberos. El programa Espacio Abierto, que mañana vuelve a la parrilla de Castilla y León Televisión, se estaba grabando muy cerca, apenas a 3 kilómetros de donde se ha originado el incendio. Precisamente ese tema es el que abrirá la temporada, el de los incendios intencionados que tienen a esta zona del Bierzo y otras partes de Castilla y León como focos permanentes. Y el calor que va a seguir durante los próximos días, o sea que sean precavidos si tienen que ir por los montes y sobre todo, en fin, no sabemos ya ni qué pensar de estos terroristas, ¿no?, incendiarios que destrozan un patrimonio que es de todos. Os quiero preguntar por un asunto, porque después vamos a hablar con el alcalde de Valladolid, con Óscar Puente, que ya saben que están de fiestas, y vamos a hablar de todo, de política, pero también de eso, de fiestas. ¿Alguno de los dos estuvo ayer en los toros? No estuve. En la corrida de homenaje a Víctor Barrio. Yo lo sentí no poder ir porque de los que toreaban la mayoría me gustan bastante. José Tomás, Morante, Talavante son de los toreros que me gusta ver, y me hubiera gustado pues porque fue una fiesta también de apoyo a Víctor Barrio y de reivindicación un poco de la tauromaquia frente a algunos ataques, a mi modo de ver, bastante injustos y tendenciosos que se le están dedicando. Claro, estuvo la plaza, como se dice, a reventar, claro. A tope. Y esto igual también justificaba un poco lo que ha comentado también hoy a lo largo del día Óscar Puente, ¿no?, que en fin, eso de subvencionar las corridas igual. Bueno, lo que pasa es que esto le pasa, por ejemplo, como le ocurrió a la final del rugby también en Valladolid, que es un espectáculo singular. Luego el resto de las correas de toros que hemos podido contemplar pues están en media plaza. Los toros es una fiesta fantástica, pero es verdad que tiene un aire a otro tiempo. Y es cierto que la afición taurina, que es muy nutrida, y yo también me cuento entre los aficionados a la tauromaquia, pues de alguna manera digamos que no está en su mejor momento. Ahora el espectáculo fue extraordinario, por lo que hemos podido ver, y sobre todo para la ciudad de Valladolid es un elemento de publicidad maravilloso. También, es José Tomás, que el tirón Isabel que Presley tiene... vuelve, Presley, Vargas Llosa, si no fuera por esto. Claro. Pero por José Tomás fundamentalmente, que es un torero que tiene sus partidarios, sus detractores, pero siempre, en fin. Y entonces, pues claro, cuando José Tomás se anuncia, y en el caso de Valladolid, 2 tardes... Sí, está ahí el viernes. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que el primer día que se pusieron a la venta las entradas, a las 2 horas ya no había. Claro. Ya todo el mundo y así era imposible. Yo que no ando muy fino con esto de internet para sacar a su por ahí, cuando me quise dar cuenta yo no había entrado por ninguna parte. Bueno, pues nada. Bueno, que luego hablamos también un poco de cómo van las fiestas con el alcalde de Valladolid. Por los toros le preguntaremos, pero lo justo, por qué él tampoco ha ido a los toros. Y no es porque no sea taurino, sino para evitar otros malos entendidos. Gracias a los dos por estrenaros esa temporada. Vendréis más a menudo para hablar de política. Cuando volvamos, seguramente no haya gobierno todavía. Ya te lo garantizo yo también. Ernesto, también. Como típico, hablaremos del gobierno, como decías. Típico. Del nuevo gobierno. Hablaremos del gobierno. Bueno, que no nos vamos todavía. Publicidad y enseguida volvemos con el alcalde de Valladolid. El último tramo de nuestro informativo lo vamos a dedicar a hablar con un alcalde que está de fiesta, por eso le tenemos que pedir perdón, porque igual hemos fastidiado algún plan. Don Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muy bien. La verdad que después de un fin de semana tan intenso como hemos vivido aquí de fiesta, no viene mal un poquitín de parón. O sea, está bien. Las fiestas fenomenal, ¿no? De momento, mejor no se puede. Yo creo que más no se puede pedir a las fiestas de este año. ¿Y cómo es que no fue a los toros ayer, al homenaje a Víctor Barrio? Bueno, lo he explicado de muchas maneras. Yo a los toros voy a divertirme, ¿no? Como alcalde era imposible que fuera, porque entre otras cosas me han echado de la plaza, ¿no?
Entonces, como aficionado, yo a los toros voy porque me gustan y voy a divertirme. Para pasar un mal rato, prefiero no ir. Y como había la posibilidad de que alguno quisiera hacerme pasar un mal rato, pues he preferido quedarme en mi casa, con dolor de mi corazón, porque me hubiera encantado estar. Pero el llenazo de ayer demuestra que Valladolid sí que es una ciudad bastante taurina, o muy taurina. Yo no lo discuto. Es decir, lo que discuto son dos cosas, o discutimos. Lo primero, que la feria, y está demostrado, no necesita subvención. De hecho, la feria de septiembre jamás fue subvencionada. Solo se subvencionaba la feria de San Pedro Regalado. Y he hecho lo que hacen todas las ciudades de España. Ya solo Murcia capital subvenciona toros. Ninguna otra capital de provincia de España subvenciona toros. Por poner un ejemplo, Salamanca, que tiene de taurina tanto más que Valladolid, no subvenciona ni ha subvencionado toros, ¿no? Y en segundo lugar, con lo que discrepo es con añadirle a la ciudad una etiqueta que no identifica a la mayor parte de sus ciudadanos, es decir, o que no les identifica o algunos los excluyen. Por tanto, la única variación con respecto a otros años es que no hay Feria de San Pedro Regalado o no hay subvención para la Feria de San Pedro Regalado y que la ciudad sigue llamándose Valladolid como siempre. No se llama Ciudad Taurina, ni Ciudad del Cine, ni Ciudad del Teatro, ni Ciudad del Deporte, que por cierto son etiquetas tan nobles como la de Taurina y que probablemente hubieran identificado a más gente, pero no se le ha añadido al nombre de la ciudad. O sea, que los aficionados que se vayan olvidando sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Valladolid, mientras siga siendo alcalde Óscar Puente, subvencione más ferias. A ver, nunca se puede decir de este agua no beberé. En este momento lo que nos dice el sentido común es que poner 165.000 euros para que haya una tarde de toros en San Pedro Regalado no tiene ningún sentido. Si San Pedro Regalado puede tener una tarde de toros porque es rentable para el empresario, tendrá una tarde de toros. Y si para ello necesita una ayuda de 165.000 euros del ayuntamiento, que ha llegado a ser hasta de 220.000, no la tendrá. Pero los toros seguirán existiendo en nuestra ciudad y seguirá habiendo una feria en septiembre estupenda y probablemente será una feria que no necesitará del respirador artificial de la subvención para pervivir, sino que funcionará porque la propia dinámica de la afición y del empresario y de los toreros que vengan y los toros que vengan, pues convenzan al público y llenen la plaza. Bueno, pues las fiestas de Valladolid son, por así decirlo, una tregua antes de un otoño caliente, el que se avecina en el Ayuntamiento pucelano, sobre todo por esa famosa Comfort Letter, ya saben, esa carta de conformidad firmada por el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, como garantía para el préstamo suscrito por la sociedad Valladolid Alta Velocidad allá por el año 2011 y que fue anulada por el pleno del pasado jueves. ¿Qué va a pasar a partir de esta decisión? Porque desde el Partido Popular, en la sesión del otro día, venían a decir, su portavoz dijo de hecho, que esto iba a ser perjudicial para el Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, el portavoz del Partido Popular ha dicho eso y ha dicho exactamente lo contrario hace un mes. Hace un mes, cuando estábamos en trámite de nulidad, decía que la nulidad, en todo caso, no impedía continuar adelante con la operación del soterramiento y de repente, ahora que hemos anulado la Comfort, dice que sí, que le va a afectar decisivamente. Lo que está claro en este asunto es que hay una cuestión de legalidad que no se puede obviar, y es que hay un instrumento de garantía de 100 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Valladolid que se otorgó ilegalmente. De hecho, ni siquiera existía en los archivos municipales. Muchas veces se dice, ¿te has encontrado muchas cosas en los cajones? Pues en este caso no estaba ni en los cajones, esto estaba en los archivos de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y no había constancia en el Ayuntamiento, ni había un solo expediente, ni un informe previo, ni nada de que se hubiera otorgado una garantía de esta entidad, 100 millones de euros. Al no existir, al no estar registrada en el Ayuntamiento y por tanto no reconocida la deuda en las cuentas públicas municipales, si ahora quisiéramos dar validez a ese instrumento, tendríamos que introducir en nuestras cuentas inmediatamente una deuda nueva de 100 millones de euros. Y eso, con la actual ley de estabilidad presupuestaria, nos llevaría poco menos que a cerrar el Ayuntamiento. Por tanto, hemos tomado la decisión que intervención y asesoría jurídica nos han dicho que tenemos que tomar. Primero, por respeto a la legalidad y segundo, por preservar el bienestar de las arcas públicas municipales. A partir de ahí, nosotros estamos negociando en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para que haya un nuevo convenio y un plan de viabilidad que arroje realismo a la operación del soterramiento. Y el realismo en este momento, y lo he dicho muy claro, no pasa por otra cosa que no sea porque Renfe y Adif paguen la obra ferroviaria que se ha hecho.
Ningún ayuntamiento de España financia talleres ferroviarios ni bypass, ni obra ferroviaria. Eso lo paga Renfe y lo paga Adif, que son los usuarios y los constructores de ese tipo de infraestructuras. Y el ayuntamiento participará, si es que hay un plan de viabilidad para el soterramiento, del coste del soterramiento en la proporción que le corresponda. Pero desde luego lo que no va a hacer el ayuntamiento es adelantar 100 millones de euros para pagar 400 millones de una deuda que se ha generado para hacer obra estrictamente ferroviaria. Después le quiero preguntar por el futuro del soterramiento, pero hablando todavía de esta carta de conformidad que firmó en su día Javier León de la Riva, claro, ¿usted qué cree que puede pasar? ¿Qué consecuencias puede tener para Javier León de la Riva? Porque el portavoz de su grupo en el ayuntamiento llegó incluso a hablar de penas de cárcel. Claro, es que bueno, hay una querella formulada por 3 posibles delitos: prevaricación, usurpación de funciones y falsedad en documento público, y son delitos graves. Si esos delitos se acreditaran que han sido cometidos por alguien de quienes pudieron participar presuntamente en esas actividades, pues podría conllevar pena de cárcel. No estamos diciendo ninguna barbaridad. Yo desde luego no se la deseo, y lo único que espero es que sea capaz de explicar cuál ha sido su participación, que puede que no haya sido, digamos, no haya sido una participación tan protagonista como en un principio parece. Puede que haya otras personas, y eso es lo que tienen que esclarecer los tribunales. En todo caso, la defensa de los intereses municipales nos obligaba, por un lado, a iniciar el expediente de nulidad y, en segundo lugar, a tenor de los informes, a poner en conocimiento de la justicia lo que había sucedido, y serán los tribunales los que esclarezcan o no este hecho. Usted que conoce el funcionamiento de la administración municipal, ¿cree que este tipo de decisiones las toma un alcalde así? Es decir, que no cuenta previamente pues, con eso, con sus asesores, con sus concejales, con alguien que le dé el visto bueno, el ok. Ese tipo de absolutamente impensable que una operación de esta entidad llegue a la mesa del alcalde sin ningún filtro. Imposible. Es decir, el documento alguien lo elabora, el documento alguien lo debería haber informado. Lo que sí está constatado, y además así consta en el expediente de nulidad, es que ni Intervención General, ni Asesoría Jurídica, ni Secretaría General intervinieron en el documento, ni siquiera lo conocían, no hay un papel. Pero lo que no me puedo creer de ninguna manera, y esto lo digo tajantemente, es que eso llegara a la mesa del alcalde sin que nadie más supiera de la existencia de ese documento, ni hubiera decidido alguna estrategia respecto a la firma. Hay una cosa muy clara: este documento no pasa por pleno, no pasa por asesoría jurídica, no pasa por intervención general, porque no podía pasar. Porque si hubiera pasado, nunca hubiera podido firmarse, porque ya el ayuntamiento había superado el límite de endeudamiento pocos meses antes, contrayendo un préstamo de 72 millones de euros. Por tanto, quien hacía esto obraba a sabiendas de que era la única manera de trasladarle a los bancos esa garantía, sin que pasara por ningún órgano municipal y sin constancia. Si esto hubiera pasado por intervención, hubiera pasado por Secretaría Jurídica o por Asesoría Jurídica, el documento nunca habría podido ser firmado. Bueno, este es un lío a mayores que se suma al lío que ya tiene de por sí en el Ayuntamiento de Valladolid con el tema del soterramiento. Claro, en su día ustedes decidieron no someter a consulta el tema del soterramiento que se había planteado inicialmente entre la ciudadanía, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué previsiones tiene el alcalde con el tema del soterramiento? ¿Se va a enquistar este asunto? Piensen por un momento que el soterramiento del tren por Valladolid, a su paso por Valladolid, se llama 1.300 millones de euros. 404 que ya se deben y 900 más, según los cálculos de Adif, que costaría la operación, el denominado Plan Rogers. Si alguien me dice dónde lo sacamos, yo empiezo el soterramiento mañana. Pero 1.300 millones de euros, cuando ni siquiera las administraciones que van a disfrutar de la obra ferroviaria están dispuestas a pagarla, a ver cómo empezamos el soterramiento. Es decir, Renfe, que se va a quedar con unos talleres de más de 200 millones de euros, no quiere pagarlos. Adif, que es la beneficiaria de la obra ferroviaria que se ha hecho para trasladar los trenes a los nuevos talleres, etcétera, tampoco quiere pagar la obra ferroviaria. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar el futuro, el siguiente paso de la operación, que es el soterramiento, si los dos primeros, quienes los han dado y se han beneficiado de ellos, no quieren pagarlos? Es una situación tremendamente complicada. Y yo lo que he dicho es que no entiendo para qué hemos aplazado 6 meses el pago de la deuda, si en estos 6 meses Adif se niega a ninguna otra solución distinta que no sea la que firmó en su día en el convenio. Es decir, nos hemos dado 6 meses para elaborar un plan de viabilidad y para firmar un nuevo convenio que se ajuste a la realidad de los tiempos que vivimos.
Se firmó un convenio en su día en el que la operación se iba a financiar íntegramente con cargo a la venta de suelo, y es evidente que eso hoy es imposible. Por tanto, tenemos que redefinir la operación y adaptarla a la realidad actual. Y eso es lo que, bueno, pues hasta ahora Renfe y Adif, que son los socios principales con los que tenemos que llegar a un acuerdo, porque la Junta yo creo que está en una onda bastante similar a la nuestra, nos están demostrando que no parece posible. Bueno, a la espera de novedades en el tema del soterramiento en Valladolid, le quiero preguntar al alcalde de esta ciudad, pues evidentemente por lo que todo el mundo habla durante estos días, por la política, por la sesión de investidura fallida de la semana pasada, la segunda sesión de investidura fallida de este año, pero antes, y usted que también es de gatillo fácil en esto del tuit, dígame qué opina de esos tuits que ha lanzado Rosa Baldeón, la vicepresidenta de la Junta, indignada por el nombramiento todavía no, pero bueno, la promoción de José Manuel Soria al cargo en el Banco Mundial. La verdad que me entero ahora que había sido a través de Twitter, porque me han preguntado esta mañana y pensé que eran unas declaraciones sí, que luego había hecho también, esta mañana ha hablado también y sí, se ha ratificado en esa misma línea. Bueno, Rosa Baldeón es una persona que a mí me merece mucho respeto. Me parece que en general se pronuncia siempre con mucho sentido común y es una persona muy moderada y con mucho comedimiento, pero también es valiente. Y yo creo que lo que ha dicho, pues bueno, es lo que pensamos, lo que piensa cualquiera en su sano juicio. Yo creo que tiene razón en lo que dice y añado que, francamente, si el Partido Socialista se hubiese abstenido el viernes y el sábado por la mañana nos hubiéramos enterado del nombramiento de Soria, creo sinceramente que se nos habría quedado una cara de tontos considerable y creo que nuestros votantes, bueno, pues probablemente no nos lo habrían perdonado. Y bueno, es un riesgo, que es una de las cosas que hay que valorar antes de dar un apoyo a un partido que parece no haberse enterado de lo que está pasando, el que bueno, uno se abstenga y al día siguiente se encuentre, o cada 3 días se encuentre con una de estas. ¿Y hasta el viernes usted era partidario de que su partido se hubiese abstenido? Yo me pronuncié prácticamente a 2 días después de las elecciones, en el sentido de que era posible que el Partido Socialista tuviera que estudiar una abstención, ¿no? Tengo que reconocer que el tiempo me ha llevado a la conclusión de que yo estaba en un error, porque francamente creo que el Partido Popular no solo no ha hecho ningún esfuerzo por la abstención del Partido Socialista, sino que creo sinceramente que ha hecho todo lo posible por que no la hubiera, y tengo la sensación de que al Partido Popular lo que le interesa son unas nuevas elecciones. Yo creo que el Partido Popular cree, ¿sí?, a lo mejor con buen criterio, que unas nuevas elecciones todavía pueden despejarle un poco más el panorama, como le han despejado un poco más el panorama a las anteriores, ¿no? Pueden debilitar a Ciudadanos y permitirle crecer, y eso probablemente está detrás de la actitud que está manteniendo. ¿Y Pedro Sánchez no está en eso, en unas nuevas elecciones? Se lo digo porque, claro, esta misma mañana ha dicho que va a hablar con todos los partidos, pero que él no se va a postular como candidato para una investidura. Bueno, yo creo que lo que ha dicho esta mañana es que él no está en este momento planteando una alternativa que él encabece, ¿no? Pero sí que dijo la semana pasada que iba a estar en la solución. Y bien, yo creo que es compatible con lo que ha dicho hoy por la mañana. En todo caso, si me da pereza hablar del soterramiento en fiestas, imagínate hablar de la política nacional, que ya de por sí en este momento francamente está como para meterse mucho en ella, ¿no? Ya bastante tengo yo con lo mío, que es el Ayuntamiento de Valladolid. Yo en todo caso lo que sí creo es que todos tenemos que ser conscientes de que esta situación es tremendamente compleja, y que si hace 20 años nos dicen que la gobernabilidad del país, para que se produjera, para que gobernara el Partido Popular, iba a requerir de la abstención del Partido Socialista, pues nos lo hubiéramos tomado a broma, ¿no? Pues eso es en lo que estamos en este momento. Es donde se va a poner el foco, y saben que van a empezarse cada vez a hablar más acerca de las posibles presiones que lleguen desde Andalucía hacia Pedro Sánchez, de lo que pueda decidir el próximo Comité Federal del Partido Socialista cuando se siente a hablar acerca de cómo se puede desbloquear todo esto. Va a haber muchas presiones, ¿no? Bueno, en todo caso el Partido Socialista es un partido democrático que toma sus decisiones en los órganos competentes, en este caso el Comité Federal, y si hay voces que están por la abstención o por un cambio de posición del Partido Socialista, tienen un foro estupendo para plantearlas y allí se votará. Y si obtienen mayoría, pues el Partido Socialista adoptará esa posición. Hasta ahora, respecto a la posición del Partido Socialista, que se imputa mucho a Pedro Sánchez, no ha habido otra cosa que unanimidad. El Comité Federal decidió unánimemente la posición que ha mantenido Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Si tiene que ser otra, que la planteen democrática y valientemente, donde hay que plantearla, y ahí se resolverá.
Gracias, Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Todavía no es demasiado tarde, o sea que seguro que llega alguna verbena o... Hoy yo creo que voy a hacer un pequeño alto en el camino, un Kit Kat. Gracias. En plena fiesta. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ustedes también, si tienen tiempo, se pueden acercar a las fiestas de Valladolid, que todavía tienen toda la semana por delante. Nos vemos mañana, antes, ya saben, desde las 7:30, toda la actualidad de este martes con Pilar Ruiz. Gracias, buenas noches.